Hola amigos, de la serie Tributos para no tributaristas, hoy vamos a tratar régimen simple de tributación, los elementos básicos, los elementos sencillos, de una manera sencilla vamos a abordar los impuestos. Los impuestos no tienen por qué ser un ladrillo, los impuestos no tienen que ser una cosa gravosa para todo el público. Los impuestos tenemos que tratar de volverlos simples para nuestros clientes, tenemos que volverlos simple para que todos nos puedan entender. Es por eso que hoy abarcaremos y hablaremos sobre ese régimen nuevo, ese régimen que mucha gente desconoce, que no es tan nuevo, tiene 2 años, que no es tan nuevo. Algunos dirán que primero se llamó monotributo, sí es cierto. Se llamó monotributo y no fue lo que esperaba la administración, no fue lo que esperaba el Estado, y por eso maduró y hoy se llama el régimen simple de tributación. Vamos a aprender entonces desde lo básico, desde lo sencillo. Primero que todo es necesario que sepamos que el régimen simple de tributación se encuentra contenido en el último libro del Estatuto Tributario, en el libro octavo. Se trata de 14 artículos del 903 al 916, en donde vamos a ir entendiendo cómo se desagrega el tributo. Vamos a hablar siempre en este espacio de tributos para no tributaristas de los 5 elementos básicos que tiene todo impuesto: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Casi que es nuestra recomendación para todos los que quieran aprender de impuestos, que desagreguen los impuestos en esos 5 elementos. Nos los aprendemos y ya estamos listos para aprender y manejar y recomendar aquellos impuestos y aplicarlos de la manera adecuada, ¿ok? Entonces comencemos. El artículo 903 crea el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Hoy se conoce como el simple. El simple es un tipo de impuesto diferente a la renta ordinaria. Es diferente. Y algunas cosas son fundamentalmente diferentes, tanto así, un ejemplo, que todo lo que tiene que ver con nómina electrónica aplica para los responsables de impuesto a la renta, pero del régimen ordinario. Entonces, en ese orden de ideas no aplicaría para el simple. Es un tema que en algún momento lo abordaremos cuando hablemos de facturación electrónica y de nómina electrónica. El artículo 904 habla del hecho generador y la base gravable del impuesto simple. El 905 de los sujetos pasivos. Acordémonos que el sujeto activo siempre es el poseedor del derecho. Si hablamos de un impuesto municipal, entonces estamos hablando que es el municipio. Si es un impuesto nacional, es la nación. Y si es un impuesto departamental, el departamento. Por ahí hay un estudio del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que dice que en Colombia hay cerca de 66 impuestos, entre nacionales, departamentales y municipales, que la tasa real de tributación en algunos casos es hasta el 70%. Es por eso que algunos aseguran que en Colombia es uno de los países que más impuestos paga en el mundo. No es el más, pero sí está en un lugar, es un lugar, no podría decir importante, si lo vemos desde la óptica de que es muy gravoso en Colombia a veces desarrollar empresa. El artículo 906 habla de los sujetos que no pueden optar por el impuesto simple. Y eso nos hace entender otra cosa. Los impuestos, siempre que usted lea el Estatuto Tributario, va a encontrar que algunos artículos son optativos, o sea, que usted puede optar de una manera voluntaria. Y hay otros que son imperativos, deberá. Cuando habla de una manera imperativa es que sí o sí debe cumplirse lo que dice el Estatuto Tributario, ¿ok? Cuando hablamos de optativo, entonces nos podemos dar cuenta que el régimen simple de tributación es optativo, es decir, usted puede escoger aplicar o no a este régimen, ¿ok? No nos olvidemos que cuando queramos aprender más de impuestos, es importante que vayamos a la exposición de motivos de las leyes. El año pasado, con el tema de las manifestaciones, cuando escuchamos a tanto tributarista que apareció por ahí, por WhatsApp, por las redes sociales, muchas de las cosas que leíamos eran mentiras, no eran cierto, porque la gente interpreta como les parece. Entonces resulta que no es cierto que el impuesto simple sea negativo para las empresas, posiblemente sea lo mejor que se han inventado. ¿Por qué? Porque nos permite, primero que todo, formalizarnos como empresa, nos permite formalizar nuestra actividad, nuestro emprendimiento, y también formaliza la vinculación laboral.
Para poder salir de la pospandemia, para poder salir del posparo, y quién sabe si hablaremos de pronto de la posguerra, porque de todas formas la guerra también de alguna manera nos afecta. Si el petróleo se sube, imagínense ustedes cómo afectará eso a todos los precios. Entonces, efectivamente, para poder salir de esas crisis, la única forma, de acuerdo al modelo económico que tenemos en Colombia, es con empleo, generando empleo de calidad. Empleo para que la gente tenga capacidad de compra, salga a comprar, las empresas produzcan, producir más genera más empleo. Entonces es un ciclo que está evidentemente demostrado. En los países grandes, en los países capitalistas, así funciona. Nuestro modelo es ese y entonces tenemos que propender porque funcione. Quiere decir que con el modelo del régimen simple de tributación podemos desarrollar actividades empresariales siempre y cuando formalicemos el tema del empleo. Es fundamental. Cuando usted le vaya a recomendar sí o no a un cliente, o si usted, amigo que nos está viendo, es empresario, es un emprendedor que quiere saber si su negocio lo puede alinear, se puede vincular de manera optativa al régimen simple, tiene que tener en cuenta que sus empleados debe pagarles lo correcto, lo de ley, ¿ok? El artículo 907 habla de aquellos impuestos que comprenden o que integran el régimen simple de tributación. El 908 nos habla de las tarifas. En el simple hay 4 grupos, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Cada uno de esos 4 grupos tiene 4 subgrupos y cada uno de esos subgrupos tiene una tarifa. Es decir, que usted en el artículo 908 se va a encontrar con 16 tarifas. ¿Ok? El artículo 909 habla de la inscripción, de cómo se inscribe uno al simple. El 910 de cómo es el tema de la declaración y el pago del impuesto. El artículo 911 nos habla de las retenciones y autorretenciones. Uno de los elementos interesantes del simple es que nos permite a los negocios, bueno, es importante hacer aquí un paréntesis. En Colombia, el 90% de las empresas del país son microempresas. Quiere decir que los pequeños emprendimientos, pequeñas empresas, somos el 90% de las empresas del país. Lamentablemente, solamente producimos, ese 90% produce el 30% del PIB. O sea, producimos muy poquito del Producto Interno Bruto del país. Pero una cosa importante, generamos el 60% del empleo en el país. Es decir, que nosotros, los microempresarios, somos los que estamos generando empleo en el país. ¿Ok? Por eso es importante que tengamos en cuenta que uno de los factores que tenemos los microempresarios es la falta de liquidez. No tenemos liquidez, no tenemos ese flujo efectivo que necesitamos. Entonces, cuando nos retienen en la fuente, bien sea retención en la fuente por IVA, retención en la fuente por ICA o retención en la fuente por renta, cualquiera de esas 3 retenciones lo que hacen es quitarnos flujo efectivo. Una de las cosas buenas, geniales del régimen simple es que no nos van a retener. No nos retienen ICA, no nos retienen renta. Nos van a retener IVA cuando seamos responsables de IVA, siempre y cuando estemos en el grupo 2, en el grupo 3 y en el grupo 4 de esas tarifas que les hablaba hace un momento. Más adelante veremos con mayor detenimiento este tema. El artículo 912 habla de un concepto interesante que para todos los tributaristas nos estalla la cabeza. Ojalá tuviéramos descuentos tributarios. ¿Cómo funciona un descuento tributario? Un descuento tributario, estimados, no nos olvidemos que afecta directamente al tributo. Ya sabemos esa fórmula del ingreso menos el costo nos da la utilidad bruta. De la utilidad bruta más los otros ingresos, menos los otros costos o menos los otros gastos más bien, nos da la utilidad antes de impuesto. Sobre esa utilidad es que liquidamos impuesto. ¿Qué tal que a ese impuesto liquidado le pudiéramos descontar algo? Genial. Esa es la correcta planeación tributaria. No se pierda que en algunos espacios futuros hablaremos de planeación tributaria. ¿Cómo se hace la planeación tributaria? En el país es muy común que todo el mundo quiera tumbar al Estado. Entonces la gente dice, ¿yo para qué pago impuestos si la plata me la roban? Pues lo que pasa entonces empiezan a tumbar al Estado. Nunca escucharán de parte nuestra un consejo siquiera parecido. No a la evasión, no a la elusión. Sí a la correcta planeación tributaria, a esa planeación que me permite aplicar todo lo que dice la ley, todo lo que dice la norma,
y así lograr que mi cliente pague menos impuestos. Eso es lo que tenemos que hacer y hacia allá va este espacio para que entre todos podamos aprender, para que entre todos podamos entender cómo se hace la planeación tributaria. Saber si nos sirve o no el régimen simple de tributación hace parte de esa planeación tributaria. Entonces el artículo 912 habla de ese crédito. Cuando habla de crédito, un concepto muy poco manejado por los colegas contadores en el país, es que es un crédito tributario. Un crédito tributario, señores, es un descuento que se hace directamente al impuesto. Aquí por eso la norma dice crédito o descuento del impuesto y hay varios. Imagínense esto es genial. Si usted tiene un restaurante y resulta que usted va y asistan, cuando vamos a un restaurante y nos dicen que no aceptan sino solamente efectivo, es porque está siendo mal asesorado el dueño de ese restaurante. Porque con esta norma nos permite descontar, oiga bien, descontar del impuesto el 0.5% de los ingresos que vienen de medios electrónicos. Es decir, ojalá que todo el mundo nos pague con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, con transferencia, con Nequi, no sé, hasta con código QR, porque la idea es que todos estos medios electrónicos lo multiplicamos por el 0.5% y es un impuesto que vamos a dejar de pagar. Es un descuento tributario. Genial. Ahora, no nos olvidemos que es tener una nómina formal. La nómina normal, que la gente dice, ¿cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo es 1.000.000 de pesos. Es muy poco para los trabajadores, evidentemente, pero es mucho para nosotros los que tenemos que pagar un salario. Porque no es 1.000.000 de pesos, porque es 1.000.000 y algo más, 1.500.000 pesos. ¿Por qué? Pues porque la nómina tiene 3 elementos importantes que son 9 en total. 9 en total porque cada uno de esos 3 elementos tiene 3 más. Eso es lo que algunos llaman impuestos laborales. No nos olvidemos que la nómina tiene prestaciones sociales. Y en las prestaciones sociales tenemos vacaciones, prima y cesantías. Eso, esté en el simple o esté en el ordinario, lo va a tener que seguir pagando. Esos 3 hay que pagarlos. Tenemos la seguridad social, salud, pensión y riesgos. La salud y la pensión la paga una parte el empleado y otra parte el empleador. Entonces, resulta que hay un artículo del Estatuto Tributario que me permite no pagar la salud como empleador, pero la parte del empleado sí la paga. ¿Por qué? Porque es uno de esos artículos para generar empleo. Ahora bien, sí tengo que pagar pensión. Entonces, esa parte que paga el empleador por parte de la pensión, ¿qué les parece? Se lo van a devolver cuando vaya a liquidar el impuesto. Entonces usted calcula todo lo que pagó por pensión del aporte del empleador y el Estado le permite que usted lo lleve como un descuento tributario. Genial, sencillamente genial, porque resulta que usted va a generar empleo de calidad, cumpliendo las normas y va a poder pagar menos de lo que paga el resto del país. Genial, ¿no? Hay otro punto que es el de los parafiscales, que ahí está el SENA, ahí está el ICBF y lo que tenga que pagar por la caja de compensación familiar desde donde usted nos esté viendo. CAFAN, con subsidio, con familiar, en fin, donde usted esté ubicado, la caja de compensación se llama diferente. No nos olvidemos que también para generar empleo hay unas exenciones en los parafiscales. De esos 3, usted solo tiene que pagar 1. Entonces, dése en cuenta que para generar empleo de calidad no va a ser tan costoso esos 9 elementos porque uno de ellos se lo van a devolver y 3 de esos no los va a pagar. Entonces, los invito para que nos acojamos a esos artículos del Estatuto Tributario que nos permiten hacer uso de estos beneficios. No, el artículo 913 nos habla de la exclusión, porque si bien es cierto, es optativo de parte del contribuyente, la DIAN también se va a reservar el derecho de poderlo excluir. Y nos van a excluir por 2 razones. O por control, porque la DIAN le parece que usted se pasó los topes de más de 3.000 millones de pesos para el año 2022 y entonces lo pueden excluir a uno del régimen simple de tributación. O porque uno haya incurrido en algunas de las deficiencias o que haya querido tener varias empresas y acogerse todas al simple y en la sumatoria de todos los ingresos supere los 3.000 millones, entonces lo van a retirar. ¿Ok? Entonces, por razones de control. Hay otra exclusión que es por razones de incumplimiento.
Una de las cosas geniales que tiene el simple y que fue inclusive demandado, no nos olvidemos que la primera reforma del presidente Duque fue declarada inexequible porque recibió un montón de demandas. Una de las demandas que recibió esa reforma tributaria fue precisamente de los municipios y de las entidades territoriales que consideraban que tributos como este afectaban la independencia que tienen todas las entidades territoriales para organizar sus tributos. ¿Ok? Entonces resulta que en la norma quedó claramente explícitamente incluido que este tributo no viola la independencia que tienen los municipios, ¿ok? Entonces, al contrario, llega y dice, para que usted pueda seguir siendo el simple, ojo, tiene que estar al día con sus pagos laborales, tiene que estar al día con el pago de la seguridad social, tiene que estar al día con las prestaciones sociales, tiene que estar al día con el pago de la parafiscalidad. Imagínense las cajas de compensación, estarían recaudando de una manera más acelerada y más fija sus ingresos, beneficia a esas entidades. Y por otro lado, los impuestos territoriales, como los impuestos municipales, como los impuestos departamentales, ¿qué impuestos tenemos? Predial, tenemos industria y comercio, tenemos que estar al día. Si no estamos al día, entonces estamos incurriendo en una causal de exclusión por incumplimiento. ¿Ok? Los dos últimos artículos, el 915 y el 916, habla del régimen de IVA y el impuesto al consumo, del régimen simple de tributación, y el 916 nos habla del proceso sancionatorio y de la firmeza de las declaraciones bajo el simple. No nos olvidemos de una cosa. El simple, esto es genial, esto es brutalmente genial. Resulta que hay mucho problema en el país en cuanto a que una cosa es los impuestos cuando los generan en Bogotá y que pareciera que son para Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Y otra cosa es aplicar impuestos, esos impuestos aplicarlos en Pereira, Manizales, Pasto, es muy diferente. Y es más diferente aplicar esos mismos tributos en ciudades más pequeñas como Tumaco, como Ipiales, ese tipo de ciudades más pequeñas, pues la informalidad, el grado de informalidad es más amplio. Entonces, es clarísimo que este tributo debe aplicar para todo el país y la idea es que funcione generando empleo y generando formalización, ¿ok? Veamos qué es el simple entonces desde una definición más amplia. Todo arrancó en 1998 cuando se inventaron el monotributo, que no nos los inventamos en Colombia, realmente fue una copia de un impuesto, que es el monotributo, en Argentina, el cual existe desde por allá de esas épocas, y lo que hicimos fue copiarlo. En el 2016, o sea que podemos decir que el monotributo apareció en América Latina en 1998. En el 2016, a través de la ley 1819, se reglamenta el monotributo, el cual fue, como lo dije desde el comienzo, fue un desastre. El Ministerio de Hacienda reglamentó con el decreto 738 para incentivar la formalidad, reducir los índices de evasión, pero nosotros también somos desconfiados, como la DIAN es desconfiada de nosotros, los contribuyentes. Entonces no creíamos que de tanto bueno lo dieran gratis. Entonces tampoco hubo como una resistencia para el monotributo. En el 2018 se crea el régimen simple de tributación con la ley 1943. El artículo 66 de la 1943 nos ofrecía ventajas, garantías tributarias. No nos olvidemos que esa norma pues se reglamentó en el 19 con el decreto 1468 y en el 19 fue declarada inexequible la reforma tributaria, la ley 1943 a través de la sentencia ya que conocemos todos, la C481. Entonces el gobierno nacional se vio en la necesidad de replantearlo y entonces en el 2019 vuelve y presenta un proyecto nuevo, el cual fue aprobado, el cual es la ley 2020 y la cual fue realmente la reforma tributaria que ya le dio vida al régimen simple de tributación. Ya en el 2020, con el decreto 1091 se reglamentó el impuesto, el simple, y ahí arrancamos con todo este tema. Definamos entonces el tributo, porque no nos olvidemos que estamos en tributos para no tributaristas. El régimen simple de tributación entonces es un tributo. Es un tributo que se declara de manera anual
y que se paga con anticipos bimestrales a través de sistemas electrónicos. No nos olvidemos de eso. La verdad es que este sistema, como lo dice la definición, pueden acceder a él de forma voluntaria personas naturales y personas jurídicas. No importa, hay unos topes. Hasta el comienzo de la norma era hasta 80.000 salarios mínimos y este año 2022, después de la reforma tributaria del año 2021, quedó en 100.000 el límite para poder acceder al régimen simple de tributación. Bueno, entonces fue creado con la ley de financiamiento, unifica varios impuestos, simplifica el sistema de tributación. Los que tenemos empresas que estamos en diferentes municipios del país, sabemos lo engorroso, lo tedioso que es descargar primero que todo todos los códigos de rentas de los municipios donde estamos, entenderlos. No toda la periodicidad de todos los municipios es diferente. Ya sabemos que en el Distrito Capital hay una periodicidad muy fuerte, que no es lo mismo del resto del país. Otra cosa es estar en Cartagena, Medellín, Envigado, algunos que tenemos que esas empresas en diferentes municipios del país, sabemos que tenemos la obligación de estar leyendo esos estatutos tributarios, esos códigos de renta y en algunas ocasiones hacer muchas declaraciones. Pues resulta que con el simple se simplifica. Entonces, solo se hace una declaración que contiene todos los tributos de todos los municipios. Genial. Busca reducir cargas formales que tienen los contribuyentes, impulsar la formalidad, ya lo dije. Es un modelo de tributación optativo, sustituye el impuesto de renta e integra. Entonces tiene un efecto de sustituir y tiene un efecto integrador que ya lo vamos a ver en el siguiente slide. Entonces, sustituye el impuesto de renta. Simple. Integra en ese mismo tributo el impuesto nacional al consumo. Cuando usted desarrolla servicios como expendio de comidas y bebidas, integra el impuesto del valor agregado cuando se ejecutan algunas actividades contenidas en el artículo 908. Hay un tema importante antes de que se me olvide. Si usted tiene un mini mercado que venda 3.000 millones de pesos en el año, no es tan pequeño, digo yo. Y resulta que usted vende productos que generalmente son productos que son gravados con IVA. Pues como usted hace parte de ese grupo 1 del régimen simple de tributación, todo lo que usted venda no va a cobrar IVA. O sea que le sale más barato a su cliente. O sea que lo pone usted en una mejor posición en materia de competitividad. Porque todos sabemos lo difícil que es desarrollar negocios, como en los barrios en los que se desarrollan negocios, son un clúster, por poner un ejemplo, el barrio 7 de agosto en Bogotá, están todos los repuesteros. O en el barrio Restrepo están todos los almacenes de zapatos, son clúster. En estos clúster, cuando usted es responsable de IVA y tiene que facturar el IVA, pues el consumidor, su cliente, pues no le va a comprar, porque tiene en la cuadra 4 o 5 establecimientos más en los que puede ir a comprar, sí, más barato, porque no le cobran ni el IVA, porque seguramente son no responsables. En el tema de los minimercados, con el régimen simple de tributación, no tiene usted ese problema, porque siempre y cuando usted no venda más de 3.000 millones de pesos en el año, entonces usted va a poder vender sin IVA. Esto es algo genial. Entonces, también integra el ICA. No nos olvidemos que el impuesto de industria y comercio en algunos municipios del país se complementa con el con avisos y tableros, y se complementa en algunos municipios con la sobretasa bomberil. No pasa en todo el país, en Bogotá sí, en Tumaco también, pero no en todo el país, que integre avisos y tableros y sobretasa bomberil. Entonces, la mejor forma de entender el simple es a través, su esencia, su definición, es a través de la siguiente gráfica o el siguiente slide. Primero que todo, el simple sustituye. Tiene un efecto de sustituir renta, porque renta ya no se llama, sino que se va a llamar el simple. Muy bien. ¿Todo lo de renta? No. Ganancia ocasional persiste. Entonces el formulario anual del simple tiene una parte, un capítulo de ganancia ocasional. No nos olvidemos. Tendremos una charla solo para hablar de ganancia ocasional, para que usted asesore mejor a su cliente, para que sepa cómo hago para no pagar
de una manera correcta, sin evasión, sin elusión, el tema de la ganancia ocasional, porque qué tal que nosotros, qué tal que un contribuyente cualquiera vende su casa y como la vende por un mejor valor de lo que la tenía declarada, entonces ya tiene una ganancia ocasional y resulta que tiene que pagar el 10% sobre esa ganancia. Realmente es muy fuerte el impacto. La tenía declarada por 100 millones y la vendió en 300. Tiene una ganancia ocasional de 200. El impuesto es de 20 millones de pesos. Por Dios santo, es muy complejo, pero porque esta persona no sabe que si ese producto de esa venta lo consigna en una cuenta FC y luego lo saca para comprar otra vivienda, pues entonces ahí hay un tema de esa exención de la ganancia ocasional y muchas veces no asesoramos bien a nuestros clientes. Es importante cualificarnos, es importante conocer. Entonces la ganancia ocasional sigue igual, esa ganancia ocasional no se integra, sino que en el formulario anual del Simple hay un capítulo aparte de la ganancia ocasional. Integra, ya hablamos, el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil en uno solo. Integra el impuesto nacional del consumo, por ejemplo, para los restaurantes. Si usted va a crear un restaurante hoy, ya pasamos la fecha del 28 de febrero, que es la fecha límite para que las empresas se pudieran acoger al Simple, las que ya existían. Pero usted tiene un cliente que ahorita va a crear una empresa nueva. Considere la posibilidad del Simple. Estudie, analice, de pronto descargue un instructivo, una ayuda que hay en la página de la DIAN en la que usted puede comparar el régimen ordinario con el régimen simple para persona natural y para persona jurídica, porque ambos tienen un tratamiento diferente en una pequeña parte, en un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. Pero bueno, usted puede bajar ese aplicativo, esa hoja es una hoja Excel en la que usted puede ahí calcular si le conviene o no a su cliente. ¿Ok? El impuesto nacional al consumo, no nos olvidemos que para el año 2022 los restaurantes no están obligados a cobrarlo los que pertenecen al Simple. Porque si existe un restaurante que pertenece al régimen ordinario, sí va a seguir cobrando el impuesto nacional al consumo que había sido suspendido con el tema COVID. ¿Ok? Pero si usted tiene hoy por hoy, crea una empresa hoy, en marzo, y resulta que lo acoge al régimen simple de tributación y es un restaurante, no va a cobrar impuesto nacional al consumo, no va a cobrar ese 8%, lo hace más competitivo, puede competir con tarifas, obviamente con calidad también. También integra, no nos olvidemos, el aporte que hace el empleador a las pensiones. Integra IVA e integra ganancia ocasional. Cuando hablamos y cuando usted lea del Simple y encuentre el efecto de incorpora, es que incorpora en la tarifa del Simple, se incorpora el impuesto, la tarifa del impuesto de avisos y tableros y no más, prácticamente no más. ¿Por qué? Porque la tarifa del impuesto nacional al consumo hay que adicionarla, ese 8%. Y también cuando hablemos del tema de IVA, esas tarifas no están incorporadas en la tarifa del Simple. ¿Listo? ¿Qué beneficios tiene? Entonces, para ir recapitulando, tenemos por lo menos estos tres beneficios que usted está viendo aquí, que con una sola declaración anual paga hasta 6 impuestos. Genial. Le simplifica trámites. Que con un solo recibo se anticipa el pago de los 6 impuestos. No solamente que los paga anual, sino que además de eso va a ser anticipos cada 2 meses. Eso me genera tranquilidad cuando yo al año vaya a hacer mi declaración y me dé cuenta quizás que no tenga que pagar nada porque yo lo pagué con los anticipos. ¿Qué impuestos puedo pagar en una sola declaración? Ya dijimos, el simple, que sustituye renta, el impuesto nacional al consumo, la ganancia ocasional, industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. 6. Segundo, se pueden descontar, ya lo dije desde el comienzo, los pagos realizados por el empleador a pensiones y el 0.5% de los pagos que reciba por medios electrónicos. Tercero, no está sujeto a ningún tipo de retención, no le van a hacer ningún tipo de retención, pero usted como parte del simple sí tendrá que hacer la retención
por pagos laborales, que se encuentra, no nos olvidemos, en el artículo 383 y 384 del Estatuto Tributario. También usted debe, y es algo que no sabían muchos contadores o no sabíamos, es que con el simple, a casi a todas las personas jurídicas nos volvió retenedores de IVA. Óigase bien. Creíamos que los únicos que retienen IVA son los grandes contribuyentes y están en lo correcto. Pero resulta que usted, sin ser gran contribuyente, sin ser agente, solamente con ser agente retenedor de IVA o agente retenedor, cuando le compre a un régimen simple de tributación que le facture IVA, deberá practicarle la retención a título de IVA del 15%. No nos olvidemos, porque era algo que muchas personas no lo estaban haciendo o no lo están haciendo hoy por hoy. Simplifica los trámites. Es muy fácil volverse el simple. Hasta el 28 de febrero, de ahí para atrás, era simplemente hacer una modificación en el RUT. Ahora, con las empresas nuevas, que para ellos es para donde va esta charla, para esas iniciativas y esos emprendimientos nuevos, pues simplemente en el pre-RUT, en la Cámara de Comercio, ahí queda inscrito en el simple, o si no, queda ahí a la hora de iniciar operaciones, y usted simplemente lo que hace es modificar el RUT y ya está. El pago entonces se realiza a través de anticipos bimestrales, a través de redes electrónicas en todo el país. ¿Listo? Para los municipios también hay beneficios. Para los municipios y los distritos, el distrito capital, el distrito turístico, tienen otros beneficios, como cuáles son. Se va a fomentar la formalidad en varios sectores productivos del municipio. Se genera mayor recaudo, especialmente en aquellos en el que no están teniendo recaudos importantes en industria y comercio. Se simplifica el cumplimiento de la obligación tributaria, se disminuyen los costos de transacción asociados con esas obligaciones tributarias. Los municipios y los distritos también van a recibir información oportuna, a tiempo real, de manera bimestral, del pago del ICA en todo el país. Genial, esto es algo positivo para los municipios. No nos olvidemos que el grupo 1, vuelvo, insisto, no son responsables del IVA. Quienes realicen únicamente las actividades descritas en ese grupo 1 del artículo 908 no son responsables de IVA, así vendan productos gravados con IVA. ¿Quiénes están en ese grupo? Están las tiendas pequeñas, y yo insisto, no es tan pequeña una tienda que venda 3.000 millones de pesos en el año. Mini mercados, micromercados y peluquerías. No serán responsables de IVA, insisto. Los contribuyentes del simple podrán facturar electrónicamente de manera gratuita. Eso lo podían hacer al comienzo de la implementación de la norma. Hoy en día ya simplemente usted tiene que adquirir un software en el que tenga nómina electrónica y y facturación electrónica. La nómina electrónica, óigase bien, según concepto de la misma DIAN, no es obligatoria para el simple. ¿Por qué? Porque la norma de la nómina electrónica aplica para el régimen ordinario, ¿ok? Estos slides, cuando ustedes queremos tener una retroalimentación de ustedes, queremos que nos escriban, queremos que nos informen qué opinan, y cuando usted nos escriba, si quiere nos envía el correo al cual quiere que nosotros le podamos hacer entrega de este material y de mucho material más que estamos dispuestos a compartir. Entonces, ya para ir terminando, no nos olvidemos que existe el artículo 114-1 del Estatuto Tributario que exonera de aportes en materia de parafiscalidad y de salud. No se olviden, hay que aplicarlo. El hecho generador y la base gravable, ya hemos hablado ampliamente de que el hecho generador del impuesto simple es la obtención de ingresos susceptibles de producir riqueza, de incremento en la riqueza o incremento en el patrimonio. Que el hecho generador es obtener ingresos susceptibles de producir algún tipo de incremento en el patrimonio del contribuyente. Que la base gravable, no nos olvidemos de esto, también es de lo más genial. La base gravable del impuesto no es la utilidad, como sí lo es el régimen ordinario. Entonces, la base gravable es la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios percibidos por la persona natural o jurídica que hace parte del simple. ¿Esto para qué? Casi que me atrevo a decirlo, que a la DIAN entonces no le va a importar mucho los costos y gastos que usted incurra.
porque igual el impuesto se liquida sobre el total de ingresos. Esto también es genial a la hora, por ejemplo, cuando los que hemos tenido algún tipo de negocio de comidas, sabemos lo complicado que es buscar un documento equivalente o una factura en la plaza de mercado. En la plaza de mercado nadie te da factura. Y para hacerle firmar el documento equivalente también tiene un grado de complejidad porque la gente no quiere entregar su documento, no quiere firmar ningún papel. ¿Eso qué quiere decir? Que nos quedamos sin documentos que soporten esos costos y esos gastos. Y si hacemos parte del régimen ordinario y llegamos a tener una visita de un auditor de la DIAN, efectivamente nos va a rechazar esos costos y gastos por improcedentes porque no tenemos un soporte válido. No va a pasar esto en el simple, porque en el simple usted va a pagar su impuesto sobre el total de los ingresos. No nos olvidemos de eso. Obviamente las tarifas son más bajitas. En el grupo, en el artículo 908, que habla de las tarifas, le dije que hay 4 grupos, cada uno con 4 tarifas, 16 tarifas en total. Los grupos son los siguientes, ojo. Primer grupo, tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados, peluquerías. Segundo grupo, el segundo grupo es aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades en las cuales predomina el efecto material sobre el intelectual. Es decir, comercio al por mayor y de tal, servicios técnicos, mecánicos, electricistas, albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos, actividades industriales, actividades de telecomunicaciones y todas las demás actividades que no están en los otros 3 grupos. ¿Ok? En el grupo 3, que es el que tiene las tarifas más altas, ahí están los servicios profesionales de consultoría, ahí hay servicios científicos, en los que definitivamente predomina el factor intelectual sobre el material. ¿Ok? Ahí también incluimos todas las profesiones liberales. ¿Cuáles son las profesiones liberales? Abogados, contadores, ingenieros, ahí están las profesiones liberales. En el cuarto lugar o en el cuarto grupo tenemos el expendio de comidas, bebidas y transporte. Nos faltan 3 minutos. 3 minutos que lo voy a utilizar para despedirme de ustedes, para agradecer su atención, para ratificarles que este nuevo espacio de tributos para no tributaristas busca ser un aliado suyo en el tema de los tributos. Queremos que nos escriban, queremos que nos cuenten qué opinan de esta iniciativa, queremos que nos digan qué temas quieren que tratemos y, estimados colegas, hasta una próxima oportunidad. Mil gracias por su atención. Bendiciones.